Hoy voy a contarte la historia más dolorosa y al mismo tiempo más transformadora de mi vida. Una historia sobre cómo mi propio hijo, la persona que traje a este mundo con tanto amor, me abandonó bajo una lluvia torrencial creyendo que me estaba dando una lección. Una historia sobre cómo esa noche, que debería haber sido la peor de mi vida, se convirtió en el momento que cambió todo para siempre. Si quieres saber cómo termina esta historia, como una madre abandonada en la noche más fría, se levantó y reconstruyó su mundo pieza por pieza. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para dar la vuelta por cima. Mi nombre es Carmen, tengo 58 años y durante 35 años fui la esposa perfecta del hombre equivocado. Cuando mi esposo murió hace 3 años, pensé que al menos tendría a mi hijo Rodrigo. Pensé que todo el sacrificio, todo el amor incondicional que le di, significaba algo. Me equivoqué de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Rodrigo se casó con Valentine, una mujer hermosa, sí, pero con un corazón frío como el hielo del invierno. Desde el primer día que la conocí, supe que me veía como un obstáculo. Yo vivía en la casa que construí con mi difunto esposo, la misma casa donde crié a Rodrigo, donde cada rincón guarda los recuerdos de una familia que creí que era sólida. Valentine tenía otros planes. Desde que se mudó a nuestra casa, comenzó a plantar semillas de discordia. Susurraba al oído de mi hijo cosas como: tu madre nunca te va a dejar ser independiente, siempre va a estar entre nosotros. ¿Cómo vamos a formar nuestra propia familia con ella aquí controlando todo? Al principio, Rodrigo defendía nuestro hogar familiar. Decía cosas como: mamá, esta siempre ha sido tu casa. Valentine tiene que entender que aquí hay lugar para todos. Pero las palabras de una mujer enamorada pueden ser más venenosas que cualquier serpiente y lentamente, muy lentamente, comencé a ver cómo mi hijo cambiaba. Primero fueron las pequeñas cosas. Rodrigo dejó de preguntarme cómo estaba mi día. Dejó de sentarse conmigo a ver nuestras telenovelas favoritas los domingos por la tarde. Ya no me incluía en las conversaciones durante la cena. Cuando intentaba hablar, Valentine lo interrumpía con algún tema sobre sus planes de matrimonio, sobre la casa nueva que querían comprar, sobre el futuro que estaban construyendo. Sin mí, yo trataba de ser comprensiva. Me decía a mí misma: Carmen, es natural, es un hombre recién casado. Necesita espacio para construir su nueva vida, pero en el fondo de mi corazón, algo se estaba rompiendo lentamente. Cada día me sentía más invisible en mi propia casa. La situación empeoró cuando Valentine comenzó a hacer comentarios directos. Un día, mientras yo preparaba el almuerzo, ella entró a la cocina y dijo: Carmen, creo que necesitas entender que las dinámicas han cambiado. Esta ya no es solo tu casa. Ahora somos una familia. Y una familia necesita su privacidad. Le respondí con toda la paciencia que pude reunir. Valentine, esta casa tiene suficiente espacio para todos nosotros. He vivido aquí durante 30 años. Es mi hogar. Ella me miró con esa sonrisa fría que había perfeccionado y dijo: exactamente, has vivido aquí 30 años. ¿No crees que es hora de que explores otras opciones? Rodrigo y yo estamos empezando nuestra vida juntos. Necesitamos nuestro espacio. Esa noche hablé con Rodrigo. Le dije: hijo, siento que Valentine no se siente cómoda conmigo en la casa. ¿Hay algo que podamos hacer para que todos nos sintamos mejor? Él me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de irritación y vergüenza. Me dijo: mamá, Valentine tiene razón. Tal vez es hora de que pienses en mudarte a algún lugar más apropiado para tu edad. ¿Apropiado para mi edad? Mi propio hijo me estaba diciendo que era demasiado vieja para mi propia casa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Le dije: Rodrigo, esta es mi casa. La construí con tu padre. Aquí están todos mis recuerdos, mi vida entera. Él suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, tienes que ser práctica. Valentine y yo queremos tener hijos pronto. Necesitamos el espacio. Además, hay lugares muy buenos para personas de tu edad. Lugares donde podrás socializar con gente como tú. Gente como yo. ¿Qué significaba eso? ¿Gente vieja? ¿Gente desechable? Las palabras de mi hijo se clavaron en mi corazón como dagas. Le dije: Rodrigo, si necesitan más espacio, pueden buscar su propia casa. Yo no tengo por qué irme de aquí. Su expresión se endureció. Mamá, no seas egoísta. Toda tu vida has controlado todo en esta casa. Es hora de que aprendas a soltar. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, que alimenté cuando estaba enfermo, que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez. Me estaba echando de mi propia casa. Las siguientes semanas fueron un infierno lento. Valentine comenzó a mover mis cosas sin permiso.
Un día encontré mis fotos familiares guardadas en cajas en el sótano. Otro día, mi sillón favorito, donde solía leer todas las tardes, había desaparecido. Cuando pregunté, Valentine me dijo, oh, estaba tan viejo y feo. Lo doné. No te preocupes. Ya compré uno nuevo que combina mejor con la decoración. Rodrigo no dijo nada. Simplemente se quedó ahí parado mientras su esposa desmantelaba mi vida pieza por pieza, cada objeto que desaparecía. Llevaba consigo un pedazo de mi alma. Un día decidí hablar con mi hermana Rosa, quien vive en otra ciudad. Le conté lo que estaba pasando. Ella me dijo, Carmen, tienes que defenderte. Esa casa es tuya por derecho. No puedes permitir que te traten así. Pero yo estaba tan rota por dentro. Había perdido a mi esposo 3 años antes. Y ahora estaba perdiendo a mi único hijo. Me sentía completamente sola en el mundo. Le dije a Rosa, no sé qué hacer. No tengo fuerzas para pelear. Solo quiero que mi familia esté unida. Rosa me insistió, Carmen, a veces el amor propio es más importante que mantener la paz. Si no te respetas a ti misma, nadie más lo hará. Pero yo seguía aferrándome a la esperanza de que Rodrigo recapacitaría. De que recordaría quién había sido su madre todos estos años. La gota que derramó el vaso llegó una noche de marzo. Había estado lloviendo todo el día. Una de esas lluvias torrenciales que parecen no tener fin. Yo estaba en mi habitación, leyendo un libro, cuando escuché a Rodrigo y Valentine discutiendo en la sala. Valentine estaba gritando, Rodrigo, esto no puede seguir así. Tu madre se niega a entender. Cada día que pasa aquí es un día menos de nuestra intimidad, de nuestra privacidad. Yo no me casé contigo para vivir con tu madre. Rodrigo respondió, Valentine. Por favor, déjame manejar esto a mi manera. ¿Tu manera? Tu manera no está funcionando. Llevamos meses pidiéndole que se vaya y ella se niega. Es una mujer egoísta y manipuladora. Manipuladora. Esa palabra me atravesó como una lanza. Me levanté de la cama y bajé las escaleras. Los encontré en la sala. Valentine estaba llorando dramáticamente y Rodrigo la consolaba. Disculpen, dije con toda la dignidad que pude reunir. No pude evitar escuchar. Valentine, si piensas que soy manipuladora por querer vivir en mi propia casa, entonces tal vez necesitamos tener una conversación honesta los tres. Valentine se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Carmen, no es personal, es solo que Rodrigo y yo necesitamos nuestro espacio para crecer como pareja. Esta casa tiene 4 habitaciones. Les dije, hay suficiente espacio para todos. Rodrigo se paró y se acercó a mí. Su cara tenía una expresión que nunca había visto. Fría, determinada, cruel. Me dijo, mamá, ya basta. Valentine tiene razón. Has tenido 30 años para disfrutar de esta casa. Ahora es nuestro turno. ¿Nuestro turno? Repetí incrédula. Rodrigo. Esta casa está a mi nombre. Tu padre y yo la pagamos durante 20 años. Trabajamos día y noche para conseguir esto. Él me miró como si yo fuera una extraña. Mamá, cuando papá murió. Debiste haber vendido esta casa y mudarte a algo más pequeño. Es demasiado grande para una sola persona. No soy solo una persona, le grité, perdiendo finalmente la compostura. Soy tu madre. Esta es mi familia. Este es mi hogar. Valentine comenzó a llorar más fuerte. Ven, esto es exactamente lo que digo. Es imposible razonar con ella. Siempre hace todo sobre ella misma. Rodrigo abrazó a su esposa y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Mamá, esto se termina hoy. Mañana vas a comenzar a buscar un lugar donde vivir. Te doy un mes para que te mudes. ¿Un mes? Susurré. Rodrigo, ¿me estás echando de mi propia casa? Te estoy ayudando a hacer la transición que deberías haber hecho hace años. Me respondió con una voz que no reconocía. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, llorando y recordando. Recordé cuando Rodrigo tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Yo no me separé de su cama durante una semana entera, durmiendo en una silla incómoda, alimentándolo cucharada por cucharada cuando no tenía fuerzas para comer solo. Recordé todas las noches que se despertaba con pesadillas y corría a mi habitación. Yo siempre lo recibía con los brazos abiertos, lo consolaba hasta que se quedaba dormido en mis brazos. Recordé cuando cumplió 15 años y quería una bicicleta especial que costaba una fortuna. Su padre y yo trabajamos horas extras durante meses para comprarle esa bicicleta. La cara de felicidad que puso cuando la vio en la mañana de su cumpleaños valió cada hora de trabajo extra. Cada sacrificio. Recordé cuando se graduó de la universidad. Yo estaba en primera fila, llorando de orgullo, gritando su nombre cuando subió al escenario. Él me abrazó después de la ceremonia y me dijo, mamá, nada de esto hubiera sido posible sin ti. Eres la mujer más fuerte que conozco. ¿Dónde estaba ese niño?
¿Dónde estaba mi hijo que me decía que era su héroe? Los siguientes días fueron un borrón de agencias inmobiliarias y apartamentos deprimentes. Rodrigo había sido muy claro, tenía un mes para irme. Valentina se aseguró de recordármelo cada día. Comenzó a traer revistas de apartamentos para personas mayores y las dejaba en la mesa de la cocina, donde yo no pudiera evitar verlas. Un día, mientras buscaba en internet apartamentos que pudiera pagar con mi pensión de viuda, Rodrigo llegó del trabajo y se sentó a mi lado. Mamá, me dijo. Y por un momento pensé que había recapacitado. Encontré un lugar perfecto para ti. Me enseñó fotos en su teléfono de un complejo residencial llamado Atardecer Dorado. Era uno de esos lugares. Diseñados específicamente para personas de la tercera edad, se veía limpio y organizado, pero tan institucional. Rodrigo, le dije, yo no estoy lista para un lugar así. No soy una anciana decrépita. Tengo 58 años. Todavía puedo cuidar de mí misma. Él suspiró con impaciencia. Mamá, mira las ventajas. Tendrás actividades organizadas, gente de tu edad, servicios médicos cercanos. No tendrás que preocuparte por el mantenimiento de una casa grande, pero no tendré mi casa. Le dije, no tendré mis recuerdos, mis cosas, mi libertad. Mamá, a veces en la vida tenemos que hacer sacrificios por el bien de toda la familia. ¿Sacrificios por el bien de la familia? Yo había hecho sacrificios durante 30 años. Había sacrificado mis sueños profesionales para criar a mi hijo. Había sacrificado mis amistades para dedicarme completamente a mi familia. Había sacrificado mi identidad individual para ser la esposa de y la madre de, y ahora me pedían que sacrificara mi hogar, lo último que me quedaba de la vida que había construido. Le dije, Rodrigo, si tanto necesitas esta casa, ¿por qué no la compramos juntos? Puedes quedarte con ella, pero yo quiero seguir viviendo aquí. Él negó con la cabeza. Mamá, no es sobre el dinero, es sobre independencia. Valentina y yo necesitamos nuestro espacio. Necesitamos empezar de cero, sin interferencias del pasado. ¿Interferencias del pasado? Yo era una interferencia del pasado. La mujer que lo había traído al mundo, que había dedicado su vida entera a su bienestar. Ahora era una interferencia. Esa noche llamé a Rosa otra vez. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Carmen, me dijo. Tienes que parar esto. Tienes derechos legales sobre esa casa. Puedes buscar ayuda legal. Rosa, no puedo demandar a mi propio hijo. ¿Te imaginas? Terminaría de destruir cualquier relación que tengamos. ¿Qué relación, Carmen? ¿La relación donde él te trata como basura? ¿Donde su esposa te humilla todos los días? ¿Esa relación vale la pena preservar? Sus palabras fueron duras, pero necesarias. Sin embargo, yo seguía aferrada a la esperanza de que mi hijo recordara quién era su madre. El día que cambió todo para siempre fue un viernes. Había estado lloviendo desde el amanecer. Una de esas lluvias que parecen llorar por ti cuando ya no te quedan lágrimas propias. Yo había pasado todo el día empacando mis cosas más preciadas, fotos familiares, la vajilla de mi abuela, los libros que había coleccionado durante años. Rodrigo y Valentina habían salido temprano para ver otra casa que estaban considerando comprar, aparentemente. Ya habían decidido vender nuestra casa y mudarse a algo más moderno. Ni siquiera me habían consultado sobre la venta de la casa, que técnicamente seguía siendo mía. ¿Cuándo regresaron esa tarde? Yo estaba en la sala, rodeada de cajas. Tenía en las manos una foto de Rodrigo cuando tenía 10 años. Estábamos en la playa. Él tenía sus bracitos alrededor de mi cuello y ambos sonreíamos a la cámara. Éramos tan felices entonces. Valentina vio las cajas y sonrió con satisfacción. ¡Qué bueno, Carmen! Veo que finalmente estás tomando en serio la mudanza. Rodrigo se acercó y vio la foto en mis manos. Por un momento. Pensé que vi un destello de nostalgia en sus ojos. Pero Valentina rápidamente lo tomó del brazo. Cariño, le dijo, tengo que contarte sobre la casa que vimos hoy. Es perfecta. Tiene ese estudio que querías para tu oficina en casa. Y el jardín es ideal para los niños que vamos a tener. Los niños que iban a tener. Mi futura nieta o nieto. Que crecería sin conocer realmente a su abuela. Sin conocer las historias que yo podría contarles. Sin sentir el amor incondicional que solo una abuela puede dar. En ese momento tomé una decisión. Me levanté, dejé la foto sobre la mesa y les dije, está bien. Han dejado muy claro lo que quieren. Me iré, pero antes. Necesito que me escuchen. Rodrigo y Valentina intercambiaron miradas. Él asintió. Te escuchamos, mamá. Respiré profundo y comencé, Rodrigo. Durante 35 años dediqué mi vida entera a esta familia. Cuando tenías 2 años y te diagnosticaron asma, yo dejé mi trabajo para cuidarte las 24 horas del día. Cuando tu padre perdió su empleo y estuvimos a punto de perder esta casa,
Yo trabajé doble turno limpiando oficinas para poder pagar la hipoteca. Valentina puso los ojos en blanco. Pero yo continué cuando quisiste estudiar arquitectura en una universidad cara. Tu padre y yo vendimos nuestro único auto y usamos todos nuestros ahorros para pagarte los estudios. Nunca te pedimos que nos devolvieras nada. El verte feliz era suficiente pago. Rodrigo se movía. Incómodo. Mamá, nosotros agradecemos todo lo que hiciste, pero, déjame terminar, lo interrumpí. Cuando tu padre murió. Pensé que, al menos tendría a mi hijo. Pensé que todo el amor que había invertido en ti significaba que nunca me abandonarías. Me equivoqué. Comencé a llorar. Pero continúa hablando, no te estoy pidiendo que vivas conmigo para siempre. No te estoy pidiendo que sacrifiques tu matrimonio. Solo te estoy pidiendo que me permitas vivir con dignidad en la casa que construí con mi esposo. Valentina suspiró dramáticamente. Carmen. Esto es exactamente lo que digo. Siempre haces todo sobre ti. Siempre usas la culpa para manipular a Rodrigo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me volteé hacia ella y le dije. Valentina, con todo respeto, tú llegaste a esta familia hace 6 meses. Yo llevo aquí 30 años. Esta no es tu casa para regalar. Ella se puso roja de la ira. Esta tampoco es tu casa para controlar. Rodrigo es mi esposo ahora. ¿Su lealtad debe ser hacia mí? Rodrigo se paró entre nosotras. Miró a su esposa. Luego me miró a mí. Vi la batalla que se libraba en su interior. Por un momento, solo por un momento, pensé que elegiría a su madre. Me equivoqué. Mamá, me dijo con voz firme. Valentina tiene razón. Mi lealtad ahora debe ser hacia mi esposa. Es hora de que aprendas a vivir tu propia vida, independiente de nosotros. ¿Mi propia vida? ¿Cuál vida? Yo había sido esposa y madre durante 35 años. Esa era mi identidad, mi propósito. ¿Qué quedaba de Carmen cuando le quitabas esos roles? Le dije, está bien. Rodrigo, me iré, pero quiero que sepas que esto va a cambiar nuestra relación para siempre. No puedes echar a tu madre de su casa y esperar que las cosas sigan igual. Él me miró con esa expresión fría que había desarrollado. Mamá, tal vez eso sea lo mejor. Tal vez ambos necesitamos un poco de distancia para crecer. ¿Distancia para crecer? Mi hijo de 30 años necesitaba distancia de su madre para crecer. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada. Esa noche, mientras terminaba de empacar, la lluvia se intensificó. Era como si el cielo estuviera llorando por mí. Había logrado conseguir un pequeño apartamento en el otro lado de la ciudad. No era mucho, pero era lo que podía pagar con mi pensión. A las 10 de la noche, con mis maletas hechas y las cajas listas para la mudanza del día siguiente, decidí ir a la cocina a prepararme un té. Era mi último té en mi cocina. En la mesa, donde había desayunado durante 30 años, Rodrigo y Valentina estaban en la sala viendo televisión. Los escuché reírse de algo en la pantalla. Se reían mientras su madre preparaba su última noche en su propio hogar. Mientras esperaba que hirviera el agua, comencé a llorar otra vez. Lloré por la familia que había perdido. Lloré por los años que había dedicado a personas que me habían desechado como si fuera un mueble viejo. Lloré por la soledad que me esperaba en mi nueva vida. De repente, escuché que Rodrigo subía las escaleras. Pensé que tal vez venía a disculparse, a decirme que habíamos cometido un error, que encontraríamos una manera de vivir todos juntos. Pero cuando llegó a la cocina, su expresión era de irritación. Mamá, ¿puedes parar de sollozar tan fuerte? Valentina está tratando de ver su programa favorito. ¿Parar de sollozar? ¿Mi dolor era una molestia para su entretenimiento nocturno? Le dije, Rodrigo. Mañana me voy. ¿No podemos tener una conversación honesta antes de que me vaya? Él suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá. Ya hemos hablado de esto 100 veces. No hay nada más que discutir. ¿100 veces? ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvimos una conversación real donde me escucharas? ¿Donde consideraras mis sentimientos? Él me miró con impaciencia. Mamá, honestamente, creo que esto va a ser bueno para ti. Vas a aprender a ser independiente. Vas a conocer gente nueva. Va a ser como una aventura. ¿Una aventura? Me estaban echando de mi casa y él lo llamaba una aventura. Rodrigo, le dije, tengo 58 años. No quiero aventuras. Quiero estar cerca de mi familia. Quiero poder verte crecer profesionalmente, quiero conocer a mis futuros nietos, quiero. Él me interrumpió, mamá. Podrás visitarnos. No es como si te estuviéramos mandando a otro país. ¿Visitarlos? ¿En la casa que era mía? ¿Como una invitada en mi propio hogar? Mamá. Ya no es tu hogar. Tienes que aceptar eso. Esas palabras me partieron el corazón en pedazos. Mi hijo, mi único hijo. Me estaba diciendo que ya no tenía hogar en el lugar que había sido mi mundo durante 30 años.
En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Dejé la taza sobre el mostrador y le dije, está bien. Rodrigo, tienes razón. Ya no es mi hogar. Mañana me iré y nunca más será mi problema. Él pareció aliviado. Me alegra que finalmente lo entiendas. Mamá, subí a mi habitación y terminé de empacar mis últimas cosas. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando por la ventana de mi habitación, la habitación donde había dormido durante 30 años, donde había soñado sueños felices cuando mi familia estaba unida. Al día siguiente, muy temprano, llegó la mudanza. Rodrigo se había ido temprano al trabajo. Supuestamente para evitar la dramatización de mi partida. Valentine se quedó para supervisar que me llevara solo lo que me correspondía. Mientras los trabajadores cargaban mis muebles, Valentine revisaba cada caja como si yo fuera una ladrona. Me dijo, Carmen, estos platos son del juego que Rodrigo y yo usamos para las cenas familiares. Creo que deberían quedarse. Esos platos eran un regalo de bodas de mi madre. Habían estado en mi familia durante 40 años, pero ya no tenía fuerzas para pelear. Le dije, llévatelos. Ya no tengo familia con quien hacer cenas familiares. Ella sonrió con satisfacción. Gracias por entender. Cuando todo estuvo cargado en el camión, me quedé un momento parada en la entrada de mi casa. Miré cada ventana, cada detalle de la fachada que conocía de memoria. En esa casa había sido esposa, madre, mujer, en esa casa había vivido mis mejores años y mis peores momentos. Y ahora me iba para siempre. Valentina estaba parada detrás de mí, evidentemente esperando que me fuera de una vez. Le dije, cuida bien de mi hijo. Aunque no me lo creas, lo único que siempre he querido es su felicidad. Por primera vez desde que la conocía, su expresión se suavizó un poco. Carmen. Yo no quería que fuera así. Solo necesitaba mi espacio con Rodrigo. Lo sé. Le dije. Espero que construyan una familia hermosa. Espero que nunca tengas que pasar por lo que estoy pasando yo. Subí al taxi que me llevaría a mi nuevo apartamento. Cuando el auto se alejó, miré por la ventana trasera hasta que mi casa desapareció de la vista. En ese momento supe que Carmen, la esposa y madre, había muerto. No sabía quién sería Carmen ahora. Mi nuevo apartamento era pequeño, impersonal y deprimentemente silencioso. Pasé los primeros días llorando y desempacando mis pocas pertenencias. Cada objeto me recordaba la vida que había perdido. Las fotos familiares se veían fuera de lugar en las paredes blancas y vacías. Mi sofá favorito se veía ridículamente grande en la pequeña sala. Rodrigo no me llamó para preguntarme cómo estaba. No vino a visitarme para ver si necesitaba algo. Era como si hubiera muerto para él. Una semana después de mudarme, reuní valor para llamarlo. Sonó el teléfono varias veces antes de que contestara. Hola, dijo con voz impaciente. Hola, Rodrigo, soy tu madre. Hubo una pausa incómoda. Hola mamá. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaba? Necesitaba a mi hijo. Necesitaba su amor. Necesitaba saber que no me había perdido para siempre. Solo quería saludarte, le dije. Contarte que ya estoy instalada en el apartamento. Qué bueno. Me alegra saber que estás bien. La conversación se sintió tan forzada, tan fría. Este era mi hijo, la persona con quien había hablado todos los días durante 30 años. Y ahora hablábamos como extraños educados. ¿Cómo está Valentine? Le pregunté, tratando de mantener viva la conversación. Está bien. De hecho, estamos muy ocupados arreglando la casa. Ya sabes, haciendo algunos cambios. Estaban borrando cualquier rastro de mi existencia en esa casa. ¿Y cómo va el trabajo? Intenté otra vez. Bien, mamá. Mira, estoy un poco ocupado ahora. ¿Podemos hablar otro día? Otro día que nunca llegaría. Le dije, claro. Hijo, cuídate. Tú también. Colgó. Mi primer conversación con mi hijo, después de ser echada de mi casa, duró menos de 2 minutos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi nueva rutina era deprimente. Me levantaba tarde porque no tenía nada importante que hacer temprano. Veía televisión, leía libros. Iba al supermercado. Era como vivir en cámara lenta. Traté de hacer amistades en el edificio, pero la mayoría de mis vecinos eran personas mucho mayores que yo. O jóvenes profesionales que siempre tenían prisa. Me sentía como si estuviera en el limbo. Demasiado joven para ser una anciana, demasiado vieja para comenzar una nueva vida. Un día, mientras caminaba por el parque, cerca de mi apartamento, vi a una mujer jugando con su nieto en los columpios. El niño debía tener unos 5 años. La misma edad que tenía Rodrigo cuando me decía que yo era su heroína. Observé cómo la abuela empujaba el columpio, mientras el niño gritaba de alegría. Observé cómo él corrió a abrazarla cuando se cansó de columpiarse.
Observé el amor puro y simple que compartían, y me rompí. Allí mismo, en medio del parque. Comencé a llorar inconsolablemente. Una abuela que nunca conocería a sus nietos. Una madre que había sido desechada por el hijo que había amado más que a su propia vida. Una señora que estaba alimentando palomas se acercó a mí. ¿Está usted bien, querida?, me preguntó con genuina preocupación. Le conté mi historia entre sollozos. Ella me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Hijita, a veces la vida nos quita todo para darnos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando. Sus palabras se quedaron conmigo. ¿Quién era Carmen cuando no era la esposa de nadie ni la madre de nadie? Era una pregunta que me aterrorizaba porque no tenía respuesta. Pasaron 3 meses sin noticias de Rodrigo. Ni una llamada, ni una visita, ni un mensaje de texto. Era como si hubiera muerto para él. En mi cumpleaños, el día que cumplí 59 años. Me senté sola en mi pequeño apartamento, esperando una llamada que nunca llegó. Ese día tomé una decisión. Sí iba a estar sola. Al menos iba a estar sola con dignidad. Comencé a salir más. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Comencé a caminar todas las mañanas en el parque. Empecé a leer libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Lentamente, muy lentamente. Comencé a descubrir quién era Carmen más allá de los roles que había desempeñado toda mi vida. Descubrí que tenía talento para la pintura. Descubrí que me gustaba la soledad matutina cuando caminaba en el parque. Descubrí que era más fuerte de lo que había pensado. Pero la herida en mi corazón seguía abierta. Cada día pensaba en Rodrigo. Cada día me preguntaba si él pensaba en mí. Cada día esperaba que el teléfono sonara y fuera su voz diciéndome que había cometido un error, que me extrañaba, que quería que volviéramos a ser una familia. Un día, mientras pintaba en mi clase de arte, mi profesora, una mujer llamada Elena, que tenía mi edad, me dijo: Carmen, tus pinturas tienen mucha emoción, pero también mucha tristeza. ¿Qué te está doliendo tanto? Le conté mi historia. Ella me escuchó sin juzgarme y luego me dijo: Carmen, hay algo que tienes que entender. El amor no se mendiga. Si tienes que rogar por el amor de alguien, entonces no es amor real. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Yo había estado mendigando el amor de mi hijo, suplicando por un lugar en su vida. Elena continuó: además, cuando amamos a alguien verdaderamente, queremos su felicidad. Incluso si esa felicidad no nos incluye a nosotros. Si Rodrigo es feliz sin ti, tal vez el regalo más grande que puedes darle es tu ausencia. Esas palabras me cambiaron algo por dentro. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez amar a Rodrigo significaba dejarlo ir completamente. Esa noche decidí escribirle una carta. No para enviarla, sino para desahogarme. Para poner en papel todo lo que tenía en el corazón. Mi querido Rodrigo, escribí, han pasado 4 meses desde que me fui de la casa. 4 meses sin escuchar tu voz, sin saber cómo estás. Sin poder abrazarte. Durante estos meses he llorado todas las lágrimas que tenía. He sentido un dolor tan profundo que pensé que me iba a matar. Pero hoy quiero decirte algo diferente. Quiero decirte que te perdono. Te perdono por echarme de mi casa. Te perdono por elegir a tu esposa sobre tu madre. Te perdono por hacerme sentir como si fuera una carga en tu vida. Te perdono porque entiendo que eres un hombre joven tratando de construir su propia vida. Te perdono porque reconozco que tal vez yo me aferré demasiado a ti después de la muerte de tu padre. Te perdono porque el amor verdadero perdona. Incluso cuando duele. Pero también quiero que sepas algo: nunca más volveré a mendigar tu amor. Nunca más volveré a rogar por un lugar en tu vida. Si quieres tener una relación conmigo, las puertas de mi corazón están abiertas. Pero no voy a perseguirte, no voy a llamarte suplicando atención. No voy a hacer que mi felicidad dependa de tu aprobación. He aprendido que puedo vivir sin ti, aunque preferiría vivir contigo. He aprendido que soy más que solo tu madre. Soy Carmen, una mujer de 59 años que tiene mucho que ofrecer al mundo. Te amo, hijo mío. Siempre te amaré, pero ahora también me amo a mí misma. Nunca envié esa carta, pero escribirla me liberó. Algo dentro de mí cambió esa noche. Dejé de esperar que sonara el teléfono. Dejé de revisar mi buzón esperando una carta de él. Dejé de vivir en pausa esperando que mi vida real comenzara cuando él regresara. Los siguientes meses fueron de crecimiento personal. Me inscribí en más clases. Comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres maltratadas. Muchas de esas mujeres tenían historias similares a la mía. Habían dedicado su vida entera a sus familias solo para ser abandonadas cuando ya no eran útiles. Una de las mujeres del refugio, una señora llamada Patricia, me dijo algo que nunca olvidaré: Carmen, el problema no es que nos abandonaron.
El problema es que nunca aprendimos a no abandonarnos a nosotras mismas. Tenía razón. Durante 35 años me había abandonado a mí misma para dedicarme completamente a otros. Había perdido mi identidad, mis sueños, mis deseos, todo por ser la esposa perfecta y la madre perfecta. Y cuando esos roles me fueron quitados, no quedó nada de Carmen. Pero ahora, lentamente, Carmen estaba renaciendo. Un día, mientras trabajaba en el refugio, llegó una mujer joven con un ojo morado y un niño pequeño aferrado a su falda. Su historia era desgarradora, un esposo abusivo que la había golpeado delante de su hijo. Ella no tenía dinero. No tenía familia que la apoyara, no tenía a dónde ir. La ayudé a instalarse en el refugio. Le conseguí ropa limpia para ella y su hijo. Esa noche, mientras le leía un cuento al niño para ayudarlo a dormir, la madre me miró con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerte. Me dijo, no tienes idea de lo que significa tener a alguien que se preocupe por nosotros. En ese momento me di cuenta de algo, tenía propósito, tenía valor. Podía hacer diferencia en la vida de otras personas. No necesitaba que Rodrigo me validara para tener valor como ser humano. Las semanas siguientes fueron las mejores que había tenido desde que me mudé. Estaba pintando más, trabajando más en el refugio, haciendo nuevas amistades. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía útil, necesaria, valiosa. Una tarde de octubre, exactamente 6 meses después de haberme mudado. Estaba en casa preparando la cena cuando sonó el teléfono. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. ¿Carmen?, dijo una voz que no reconocí inmediatamente. Sí. Habla Carmen, soy Valentine. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué me estaba llamando la esposa de mi hijo después de 6 meses de silencio? Hola, Valentine, logré decir. ¿Cómo estás? Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Carmen, necesito hablar contigo. ¿Podrías venir a verte? Es importante. ¿Venir a verme? Después de 6 meses de tratarme como si estuviera muerta, ahora querían verme. ¿Qué pasó?, le pregunté. Está bien, Rodrigo. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Carmen. Por favor, necesito verte. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa donde vivías antes? La casa donde vivía antes. Ni siquiera podía decir tu casa. Le dije, Valentine, no entiendo. ¿Por qué quieres verme después de todo este tiempo? Comenzó a llorar al teléfono. Carmen. Por favor, he cometido un error terrible. Necesito hablar contigo. ¿Un error terrible? Mi instinto maternal se activó inmediatamente. ¿Le pasó algo a Rodrigo? No, dijo entre sollozos. Bueno. Sí, pero no lo que piensas. Carmen, ¿puedes venir esta noche? Por favor. Mi primera reacción fue decir que no. Después de 6 meses de silencio, no me debían nada. Pero había algo en la voz de Valentine que me hizo cambiar de opinión. Sonaba desesperada, rota. Está bien. Le dije finalmente. Iré esta noche. Le di mi dirección para que pudiera enviarme un taxi, ya que yo no tenía auto. Mientras esperaba el taxi, mi mente corría con posibilidades. ¿Qué podía haber pasado? ¿Por qué Valentine sonaba tan desesperada? ¿Por qué me necesitaba, después de tanto tiempo? El viaje en taxi a mi antigua casa fue surrealista. Cada calle me traía recuerdos. Cuando el taxi dobló en mi antigua cuadra, sentí una mezcla de nostalgia y dolor. Ahí estaba mi casa. La casa que había sido mi mundo durante 30 años. Se veía diferente. Habían cambiado el color de la fachada. Habían puesto plantas nuevas en el jardín. Era la misma casa, pero ya no era mi hogar. Valentine salió a recibirme antes de que tocara la puerta. Se veía terrible. Tenía los ojos rojos hinchados de tanto llorar, el cabello descuidado. La ropa arrugada. No se parecía en nada a la mujer perfectamente arreglada que había conocido. Carmen, dijo. Y se lanzó a abrazarme. Gracias por venir. Entramos a la casa. Todo se veía completamente diferente. Habían cambiado los muebles, la decoración, hasta el piso. No quedaba ni rastro de los 30 años que había vivido ahí. Nos sentamos en la sala, en un sofá que no reconocí. Valentine no paraba de llorar. Valentine, le dije con gentileza. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Rodrigo? Ella me miró con ojos llenos de culpa. Carmen. Tengo que contarte algo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Esperé en silencio a que continuara. Rodrigo no quería que te fueras de la casa. ¿Qué? ¿Qué había dicho? ¿Cómo que no quería? Le pregunté, confundida. Valentine respiró profundo antes de continuar. Cuando me mudé aquí, yo me sentía amenazada por tu presencia. Tú eras la mujer más importante en la vida de Rodrigo. Y yo necesitaba ser la única. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que yo manipulé toda la situación. Le mentí a Rodrigo sobre cosas que supuestamente
habías dicho sobre mí? Le dije que, me habías dicho que, nunca sería suficiente para él. Le dije que, habías dicho que, yo era una cazafortunas que solo quería su dinero. Me quedé sin aire. Pero, ¿por qué? Porque tenía miedo, sollozó. Tenía miedo de que él te eligiera a ti sobre mí. Había visto cómo hablaba de ti. Con tanto amor y respeto. Yo quería ser la única mujer en su vida. Pero Rodrigo me echó de la casa, le dije, todavía tratando de procesar lo que estaba escuchando. Él me dijo que ya no era mi hogar. Valentina se cubrió la cara con las manos. Porque yo lo convencí de que eras manipuladora. Le dije que estabas usando la culpa para controlarlo. Le dije que nunca podríamos ser felices mientras tú vivieras aquí. Las palabras comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas terrible. ¿Rodrigo realmente quería que me quedara? Al principio sí. Él me decía, Valentine, mi madre vivió toda su vida por nosotros. No puedo echarla de su casa. Pero yo seguí insistiendo. Día tras día, semana tras semana. Le llenaba la cabeza de veneno sobre ti. Me levanté del sofá, temblando de ira y dolor. ¿Me estás diciendo que destruiste mi relación con mi hijo con mentiras? Valentine asintió, llorando inconsolablemente. Carmen. Lo siento tanto. No sabía lo que estaba haciendo. Solo tenía tanto miedo de perderte, ¿y por qué me cuentas esto ahora? Le grité. ¿Por qué después de 6 meses de silencio? Ella me miró con ojos suplicantes, porque Rodrigo se enteró de la verdad. ¿Cómo se había enterado? La semana pasada, continuó Valentine. Rodrigo estaba revisando mi teléfono porque necesitaba un número y vio mis mensajes con mi hermana. Mensajes donde yo le contaba cómo había logrado sacar a la suegra de la casa. Mensajes donde yo me burlaba de lo fácil que había sido manipular a Rodrigo contra ti. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Rodrigo leyó esos mensajes? Sí. Y cuando me confrontó, yo traté de negarlo al principio, pero él había visto toda la evidencia. Los mensajes donde yo planificaba qué decir para ponerlo en tu contra. Los mensajes donde me burlaba de lo patética que eras. Por llorar cuando te fuiste. La palabra patética me atravesó como una lanza. Esta mujer se había burlado de mi dolor más profundo. ¿Y qué dijo Rodrigo cuando se enteró? Le pregunté. Aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Valentine lloró más fuerte. Se volvió loco, Carmen. Nunca lo había visto así. Me gritó cosas terribles. Me dijo que era una persona horrible. Que había destruido a la familia más importante de su vida. Me dijo que no sabía si podía perdonarme. Bueno, pensé. Al menos mi hijo todavía tenía conciencia. ¿Dónde está él ahora? Pregunté. Su fue, dijo Valentín entre sollozos. Su fue hace 3 días. Me dijo que no podía ni verme. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar si nuestro matrimonio podía sobrevivir esto. Su hizo un silencio largo en la habitación. Yo estaba tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi hijo no me había abandonado por su propia voluntad. Había sido manipulado, engañado. Llevado a creer cosas horribles sobre mí que no eran ciertas. Carmen, dijo Valentine, interrumpiendo mis pensamientos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño de una manera imperdonable. Pero por favor, ¿podrías hablar con Rodrigo? Él se siente tan culpable que no sabe cómo enfrentarte. Tiene miedo de que nunca le perdones. La miré con incredulidad. ¿Me estás pidiendo que arregle el matrimonio que tú destruiste con tus mentiras? No, dijo rápidamente. No te estoy pidiendo que arregles nada. Solo te estoy pidiendo que hables con tu hijo. Él te necesita, Carmen. Está destrozado. ¿Mi hijo me necesitaba? Después de 6 meses de silencio, ¿ahora me necesitaba? Me levanté para irme. Valentine, necesito tiempo para procesar esto. Es demasiado. Ella se levantó también. Carmen, antes de que te vayas, hay algo más. ¿Algo más? ¿Qué más podía haber? Los papeles de la casa. Dijo con voz temblorosa. Rodrigo nunca los cambió. La casa sigue estando a tu nombre. ¿Qué había dicho? ¿Cómo que sigue a mi nombre? Rodrigo nunca procesó los papeles para transferir la propiedad. Técnicamente, esta casa sigue siendo tuya. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. No solo había sido manipulada para dejar mi casa, sino que la casa seguía siendo legalmente mía. ¿Rodrigo sabe esto? Pregunté. Valentine asintió. Sí. Se enteró cuando revisó los documentos después de descubrir mis mentiras. Dice que nunca tuvo derecho a echarte de tu propia casa. Salí de esa casa en estado de shock. Durante el viaje en taxi de regreso a mi apartamento, mi mente no podía parar. Mi hijo no me había abandonado porque no me amara. Me había abandonado porque había sido engañado sistemáticamente por su esposa. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierta toda la noche, repasando cada conversación que había tenido con Rodrigo en los meses antes de que me fuera. Ahora, con esta nueva información, todo tenía sentido. Los cambios súbitos en su comportamiento, las cosas crueles que me había dicho y que no sonaban como él, la frialdad que había desarrollado hacia mí, todo había sido producto de la manipulación de Valentine, pero también sentía ira hacia Valentine por haber destruido mi familia con sus mentiras, ira hacia Rodrigo por haber sido tan fácil de manipular, por no haber confiado en 30 años de amor incondicional de su madre, ira hacia mí misma por haberme ido tan mansamente, por no haber peleado más por mi lugar en la familia. Al día siguiente, decidí que necesitaba hablar con mi hermana Rosa. Necesitaba consejo de alguien que me conociera bien. Rosa se puso furiosa cuando le conté lo que había pasado. Carmen, me gritó por teléfono, esa mujer destrozó tu vida con mentiras. Y Rodrigo, ¿cómo pudo ser tan estúpido? Rosa, le dije. No sé qué hacer. Parte de mí quiere hablar con Rodrigo, pero otra parte de mí siente que es demasiado tarde. Han pasado 6 meses. He aprendido a vivir sin él, Carmen, me dijo Rosa. Tú decides si perdonas o no. Pero tienes que saber algo, el perdón no es para él. Es para ti, para que puedas encontrar paz. Sus palabras resonaron conmigo. ¿Podría perdonar a Rodrigo? ¿Podría perdonar a Valentine? ¿Podría perdonarme a mí misma por haber permitido que esto pasara? Esa tarde, mientras caminaba en el parque, donde había llorado tantas veces en los últimos meses, tomé una decisión. Iba a buscar a Rodrigo. No para arreglar las cosas inmediatamente. No para pretender que nada había pasado, sino para tener una conversación honesta sobre lo que había ocurrido. Pero primero tenía que encontrarlo. Llamé a Valentine esa noche. Necesito el número de teléfono de Rodrigo, le dije sin preámbulos. Carmen. Él está quedándose en un hotel. Ha estado ahí desde que se fue. Me dio el nombre del hotel. Era un lugar del centro de la ciudad, no muy lejos de su oficina. Al día siguiente, me vestí con mi mejor ropa y tomé un taxi al hotel. No llamé antes. No quería darle la oportunidad de huir de la conversación. Cuando llegué a la recepción, le dije a la señorita, busco a Rodrigo Mendoza. Soy su madre. Ella me miró con simpatía. Un momento, por favor. Hizo una llamada y luego me dijo, señora, su hijo dice que baje en unos minutos. Me senté en el lobby a esperar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Después de 6 meses. Iba a ver a mi hijo otra vez. Cuando las puertas del elevador se abrieron, vi a Rodrigo. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello descuidado. Se veía como un hombre que no había dormido en días. Cuando me vio, se detuvo. Nos miramos por un largo momento, sin decir nada. Finalmente, él se acercó. Mamá, dijo con voz quebrada, hola, Rodrigo. Comenzó a llorar ahí mismo, en medio del lobby del hotel. Mamá. Lo siento tanto. No sabes cuánto lo siento. Mi instinto maternal quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaba bien. Pero me contuve. Todavía había mucho de qué hablar. ¿Podemos ir a algún lugar donde podamos hablar en privado? Le pregunté. Él asintió y me llevó a la cafetería del hotel. Nos sentamos en una mesa en el rincón. Lejos de otros huéspedes. Mamá, comenzó, sé que Valentine te contó todo. Sé que te enteraste de lo que hizo. Sí, le dije simplemente. Él se cubrió la cara con las manos. No tengo excusa. Mamá. Fui un idiota. Debería haber sabido que tú nunca dirías las cosas que ella me decía que habías dicho. ¿Por qué le creíste? Le pregunté. No con acusación, sino con genuina curiosidad. Él me miró con ojos llenos de dolor. ¿Por qué? Porque parte de mí quería creerle. No porque pensara que eras mala, sino porque era más fácil. Era más fácil creer que tú eras el problema que enfrentar el hecho de que yo no sabía cómo equilibrar ser esposo y ser hijo. Su honestidad me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Mamá, cuando papá murió, yo me convertí en el hombre de la casa, ¿verdad? Y me gustaba esa responsabilidad. Me gustaba ser tu protector, tu apoyo. Pero cuando me casé con Valentine, de repente tenía 2 mujeres en mi vida que necesitaban cosas diferentes de mí. Continuó, Valentine necesitaba que yo fuera su esposo. Que la pusiera primero. Tú necesitabas que siguiera siendo tu hijo, que no te abandonara después de perder a papá. Y yo no sabía cómo ser las 2 cosas. Nunca había pensado en eso. Nunca me había dado cuenta de la presión que Rodrigo había sentido. Entonces cuando Valentine me dijo que tú no la aceptabas, que la estaba saboteando, fue más fácil creer eso que admitir que yo no sabía cómo manejar la situación. Rodrigo, le dije. Yo nunca quise ponerte en una posición imposible. Si me lo hubieras explicado. Lo sé, me interrumpió. Pero yo tenía miedo de lastimarte.
Tenía miedo de decirte que necesitaba espacio porque sabía que te dolería. Entonces, cuando Valentine me ofreció una manera de culparte a ti por la situación, la tomé como cobarde que era. Estuvimos en silencio por un momento. Finalmente le dije, Rodrigo, me dolió mucho que me echaras de la casa, pero lo que más me dolió fue sentir que ya no me amabas. Él comenzó a llorar otra vez. Mamá, nunca dejé de amarte, ni por un segundo. Cada día de estos 6 meses he pensado en ti. Cada día me he preguntado cómo estabas, si necesitabas algo. Si me extrañabas tanto como yo te extrañaba a ti. Entonces, ¿por qué no me llamaste? Porque tenía miedo de que me odiaras. Porque sabía que había sido cruel contigo y no sabía cómo disculparme. Porque cada día que pasaba sin llamarte hacía más difícil hacerlo. Entendía eso. El orgullo y la vergüenza pueden construir muros muy altos. Rodrigo, le dije, necesito que sepas algo. Estos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también han sido transformadores. He aprendido cosas sobre mí misma que nunca habría aprendido si todo hubiera seguido igual. Él me miró. Con curiosidad. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba. He aprendido que puedo vivir sola y estar bien. He aprendido que tengo valor como persona. No solo como tu madre. Mamá, déjame terminar, le dije. He aprendido que el amor verdadero no se mendiga. He aprendido que merezco respeto, no solo de extraños, sino especialmente de las personas que amo. Rodrigo bajó la cabeza, avergonzado. Pero también he aprendido que el perdón es liberador. Y te perdono. Rodrigo, te perdono porque entiendo que fuiste manipulado. Te perdono porque eres joven y cometiste errores. Te perdono porque eres mi hijo y el amor de una madre es más fuerte que el dolor. Él levantó la cabeza con esperanza en los ojos, pero continuó. Las cosas no pueden volver a ser como antes. No puedo pretender que esto nunca pasó. No puedo volver a ser la madre que lo da todo sin recibir nada a cambio. No puedo volver a depender completamente de tu amor para mi felicidad. ¿Qué significa eso?, me preguntó. Significa que si vamos a reconstruir nuestra relación, tiene que ser sobre bases nuevas. Bases de respeto mutuo, de comunicación honesta, de límites saludables. Él asintió y lo que sea, mamá, lo que necesites. Y también significa que tienes que decidir qué vas a hacer con tu matrimonio. No puedo tener una relación contigo mientras estés casado con alguien que me odia. Su expresión se ensombreció. Mamá, honestamente no sé si mi matrimonio puede sobrevivir esto. No sé si puedo perdonar a Valentine por lo que hizo. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Le dije. Pero lo que sí puedo decirte es esto, si decides quedarte con ella, necesita ayuda profesional. Lo que hizo fue manipulación psicológica seria. Eso no es amor, Rodrigo. Es enfermedad. Él estuvo de acuerdo. Ya le dije que, si quiere salvar nuestro matrimonio, tiene que ir a terapia, individualmente y juntos como pareja. Pero mamá, honestamente, no sé si alguna vez podré confiar en ella otra vez. La confianza se puede reconstruir, le dije. Pero solo si ambas partes están completamente comprometidas con la verdad y el cambio real. Hablamos durante 3 horas más. Lloramos juntos, nos reímos recordando buenos momentos y comenzamos el proceso lento de sanar las heridas que habían sido abiertas. Cuando nos despedimos esa tarde, Rodrigo me abrazó como no me había abrazado en años. Te amo, mamá, me susurró al oído. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón. Ya tienes mi perdón. Le dije. Ahora necesitas ganarte mi confianza otra vez. Las siguientes semanas fueron complicadas. Rodrigo se mudó temporalmente a un apartamento pequeño mientras decidía qué hacer con su matrimonio. Comenzamos a vernos regularmente otra vez. Al principio las conversaciones eran tensas, cuidadosas, como caminar sobre cáscaras de huevo. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Valentine, por su parte, comenzó terapia como Rodrigo le había exigido. Un día, inesperadamente, me llamó para pedirme si podía verme. Cuando nos encontramos en una cafetería neutral, se veía diferente. Menos arreglada, más humilde, más real. Carmen, me dijo. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Yo escuché en silencio. En terapia he estado trabajando en entender por qué hice lo que hice. Mi terapeuta dice que tengo problemas serios de autoestima y tendencias controladoras que vienen de mi propia infancia. Eso no excusa lo que hiciste, le dije firmemente. Tienes razón, admitió. No es una excusa. Es una explicación, pero no una excusa. Carmen. Pasé 6 meses viendo lo que mi manipulación le hizo a Rodrigo. Lo vi sufrir por extrañarte. Lo vi luchar con la culpa. Lo vi convertirse en una sombra de sí mismo. Continuó, también vi lo que le hice a ti.
Valentine me contó sobre tu apartamento, sobre lo sola que estabas, sobre cómo habías tenido que reconstruir tu vida desde cero. Yo causé todo eso con mis mentiras. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cuidadosa con las palabras de las personas. ¿Qué quieres de mí, Valentine? Le pregunté directamente. No quiero nada. Me dijo. Solo quería que supieras que estoy consciente del daño que causé. Y quería que supieras que, si Rodrigo decide darme otra oportunidad, nunca más voy a interferir entre ustedes dos. ¿Y si él decide no dártela? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces tendré que vivir con las consecuencias de mis acciones. Perdí al hombre que amo por mis propios celos y inseguridades. Le dije, Valentine. Yo no soy quien decide si Rodrigo te perdona o no. Esa es su decisión. Pero si me preguntas si yo puedo perdonarte. Ella esperó mi respuesta con ansiedad. Te perdono porque el rencor me hace más daño a mí que a ti. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa confiar automáticamente. Ella asintió. Lo entiendo. Solo espero que algún día, si Rodrigo me da otra oportunidad, pueda demostrarte que he cambiado realmente. 2 meses después de esa conversación, Rodrigo tomó una decisión. Decidió darle a su matrimonio una segunda oportunidad, pero con condiciones muy claras. Me llamó para contármelo. Mamá, me dijo. He decidido intentarlo otra vez con Valentine, pero quiero que sepas las condiciones. Le dije que lo escuchaba. Primero, terapia continua, tanto individual como de pareja, durante al menos 2 años. Segundo, transparencia total. Tengo acceso a todos sus teléfonos, redes sociales, todo. Tercero, y esto es innegociable, tú eres bienvenida en nuestra casa cuando quieras, como quieras, por el tiempo que quieras. Rodrigo, yo ya no vivo en esa casa. Le recordé. Pero sigue siendo tuya legalmente. Y más importante, siempre va a ser tu hogar emocionalmente. Mamá, quiero que sepas que puedes regresar cuando quieras. Esa oferta me emocionó, pero también me hizo reflexionar. Durante los últimos 8 meses, había construido una nueva vida. Tenía mi apartamento, mi trabajo en el refugio, mis clases de pintura, mis nuevas amistades. Tenía una independencia que nunca había experimentado. Rodrigo. Le dije, aprecio la oferta, pero creo que voy a mantener mi apartamento. Me gusta mi nueva vida. Me gusta quien me he convertido. Él se sorprendió. ¿No quieres regresar? No se trata de no querer. Se trata de elegir lo que es mejor para mí. He aprendido que puedo ser tu madre sin vivir contigo. He aprendido que puedo amarte sin depender de ti. Para mi felicidad, hubo un silencio largo en la línea. Estoy orgulloso de ti, mamá. Me dijo finalmente, estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Los siguientes meses fueron de reconstrucción gradual. Rodrigo y yo desarrollamos una nueva dinámica. Nos veíamos regularmente, pero yo mantenía mi independencia. Él respetaba mis límites. Y yo respetaba su matrimonio. Valentine cumplió su palabra. Nunca más interfirió entre Rodrigo y yo. De hecho, hizo esfuerzos genuinos por incluirme en ocasiones familiares. Por mostrar respeto hacia mí, por reconocer su error públicamente. Un día, casi un año después de nuestra primera conversación en el hotel, Rodrigo vino a visitarme a mi apartamento. Traía algo en las manos. Mamá, me dijo. Tengo algo para ti. Era una caja pequeña. Cuando la abrí, encontré una llave. ¿Qué es esto? Le pregunté. Es una llave de la casa, me dijo. Sé que no quieres mudarte de vuelta. Pero quiero que sepas que siempre tienes un lugar ahí. Siempre. Tomé la llave y la sostuve en mis manos. Era más que un pedazo de metal. Era un símbolo de que mi hijo finalmente entendía lo que significaba el hogar para mí. Gracias, le dije. Pero ¿sabes qué? Yo ya tengo hogar. Está aquí. En este apartamento que construí con mis propias manos. Está en el refugio donde trabajo. Está en mi clase de pintura. Está en el parque, donde camino todas las mañanas. Él me miró con admiración. Mi hogar ya no es un lugar, continué. Es lo que llevo dentro de mí. Es la fuerza que descubrí cuando pensé que lo había perdido todo. Es el amor propio que aprendí cuando tuve que amarme a mí misma porque nadie más lo hacía. Mamá, me dijo, tú siempre fuiste mi heroína. Pero ahora eres mi inspiración. Guardé la llave en mi joyero, no porque la necesitara, sino como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. 6 meses después, Rodrigo y Valentine me dieron una noticia que cambió todo otra vez. Estaban esperando un bebé. Vas a ser abuela, me dijo Rodrigo con una sonrisa enorme. Una abuela. Después de todo lo que había pasado, iba a tener la oportunidad de conocer a mi nieto o nieta. Hay algo más. Me dijo Valentine tímidamente. Queríamos preguntarte si te gustaría estar presente en el parto. La miré con sorpresa. Esta era la misma mujer que hace 2 años había querido borrarme de la vida de su esposo.
Sería un honor, le dije. Cuando nació mi nieta Sofía, yo estaba ahí. Fui una de las primeras personas en cargarla. Cuando puse a esa pequeñita en mis brazos, sentí que el círculo se completaba. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no era solo la abuela, era Carmen. Una mujer fuerte e independiente que había sobrevivido al abandono, había reconstruido su vida y había aprendido que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Mientras mecía a Sofía en mis brazos. Le susurré, mi pequeña, déjame contarte sobre las mujeres fuertes. Las mujeres fuertes no son las que nunca queden, son las que se levantan cada vez que queden. Son las que aprenden a amarse a sí mismas incluso cuando otros las abandonan. Son las que reconstruyen su mundo cuando su mundo se destruye. Rodrigo estaba parado junto a mí, escuchando. Tu abuela, continuó, aprendió que el amor propio no es egoísmo. Aprendió que establecer límites no es crueldad. Aprendió que perdonar no significa olvidar. Y que la fuerza no viene de no necesitar a nadie, sino de saber que puedes estar bien sola si es necesario. Sofía me agarró el dedo con su manita pequeñita. Como si entendiera cada palabra, algún día, le dije, cuando seas una mujer. Quiero que recuerdes la historia de tu abuela. La historia de la mujer que fue abandonada bajo la lluvia por las personas que más amaba, pero que se levantó, se secó las lágrimas. Y construyó una vida tan hermosa que cuando esas personas quisieron regresar, ella pudo recibirlas desde una posición de fuerza, no de necesidad. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Mamá, me dijo, gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejar ir para que las personas puedan crecer. Gracias a ti, le respondí. Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para comenzar otra vez. Hoy, 2 años después de aquella noche lluviosa, cuando me echaron de mi casa. Puedo decir que soy una mujer diferente. Soy más fuerte, más independiente, más consciente de mi propio valor. Mi relación con Rodrigo es mejor de lo que nunca fue. Está basada en respeto mutuo, no en dependencia. Valentina y yo hemos desarrollado una relación cordial, basada en límites claros y respeto mutuo. Sigo viviendo en mi apartamento. Sigo trabajando en el refugio, sigo pintando, sigo caminando en el parque todas las mañanas. Pero ahora también soy parte activa de la vida de mi nieta Sofía. Y cuando la lluvia cae ahora, ya no me da tristeza. Me recuerda que, después de las tormentas, siempre sale el sol. Me recuerda que las raíces más fuertes crecen en la tierra que ha sido regada por las lágrimas. A todas las mujeres que me escuchan hoy. Quiero decirles algo, nunca es demasiado tarde para reconstruir su vida. Nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes son más allá de los roles que han desempeñado. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen. El amor no se mendiga. El respeto no se suplica. La dignidad no se negocia. Y si algún día se encuentran abandonadas bajo la lluvia por las personas que más aman, recuerden, ustedes tienen dentro la fuerza para secarse, levantarse y construir un refugio tan hermoso que cuando esas personas quieran regresar podrán recibirlas desde una posición de poder. No de necesidad. Mi nombre es Carmen, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primer día de mi nueva vida. Una vida que construí con mis propias manos, regada con mis propias lágrimas, pero iluminada por mi propia fuerza. Y si a los 61 años pude comenzar de nuevo, tú también puedes. Sin importar tu edad, sin importar cuántas veces hayas caído. Sin importar quién te haya abandonado. Tu historia no termina con tu dolor. Tu historia apenas comienza cuando decides que mereces algo mejor, porque al final del día, la persona que nunca te va a abandonar eres tú misma, y esa es la relación más importante que puedes cultivar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes la lección más difícil pero más liberadora de mi vida. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia, y yo elegí sobrevivir. Elegí prosperar, elegí comenzar otra vez. Tú también puedes hacerlo.